Una vez más con ustedes les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez seguimos con esta unidad de las plantas. Acordémonos que las plantas son seres vivos, muy interesantes, porque ellos pueden producir su propio alimento. Por eso se llama autótrofos, y eso lo vamos a ver en otra clase, pero para que vayan conociendo ese nombre, autótrofos son aquellos seres vivos que pueden producir su propio alimento. Las plantas son uno de los pocos seres vivos que hacen eso. También existen algunas bacterias, algunos hongos que hacen lo mismo, pero en general son las plantas. ¿Cómo tal? Muy bien. Habíamos hablado de las plantas, que las plantas tenían parte, como era la raíz que absorben agua, absorben minerales, el tallo que transporta el agua hacia las hojas. En las hojas ocurre la producción de comida a partir del sol, que eso se le llama fotosíntesis. Foto significa luz, síntesis significa producción, entonces producir alimento a partir de la luz solar, de la foto, son unos fotones, son una energía que llega del sol, unos rayos solares, que se transforma en comida, o sea, es decir, energía lumínica que se transforma en energía química. Bueno, sí, hay todo un tema de la fotosíntesis y cómo esto va relacionado con la respiración. Respira la planta CO2, ¿cierto? Que tiene oxígeno con carbono junto y bota oxígeno que nos sirve a nosotros para respirar. Pero también había otra parte que era justamente la parte de las flores, que es muy importante porque la planta, si solamente producir alimento, puede vivir, ¿cierto? Puede sobrevivir, respira y come, pero ¿y cómo hace para que perduren las plantas en el tiempo? Porque la planta en un momento llega y se muere, o sea, no hay ningún ser vivo que viva en forma para toda la vida. No existen las plantas inmortales. Como todos nosotros, nos morimos. Es parte de la vida, morir también. Pero tenemos que dejar nuestra huella, ¿ya? Y normalmente nosotros lo hacemos dejando a nuestros hijos. O sea, nosotros nos reproducimos para que la especie humana siga existiendo. Los animales hacen lo mismo, los perritos, los gatitos, tienen perritos, etcétera, etcétera, para que la especie sobreviva. Las plantas hacen lo mismo. ¿Y dónde ocurre eso? En la flor. Esta flor que vemos acá, que tiene una parte que es de los pétalos, que son de muchos colores, como lo hemos visto en otras clases, para que sea muy llamativo para los animales e insectos, para que lleguen acá, tomen el néctar de la flor y de paso en sus patitas, si fue en el caso de la abejita, pueda tomar el polen de los pistilos para que lleguen a, por este orificio, perdón, de los estambres, de que está el polen y llega al pistilo y entra al ovario como tal. Y ocurre algo muy interesante que es la fecundación, que es cuando se concibe un ser humano, iba a decir, cuando se concibe una nueva plantita, de ahí parte todo. Entonces ahí la plantita es algo así como que logra tener en su vientre un nuevo ser que después va a nacer, que en el término de las plantas se llama germinar. Muy bien. Pero primero, obviamente, esta flor al igual que los perritos, al igual que los seres humanos, la planta, esta flor comienza a engordar, ¿cierto? Y es lo que nosotros conocemos como fruto. Y de ahí va a sacar una semillita que después va a nacer una nueva planta que le vamos a llamar germinación, que es lo que vimos acá, ¿cierto? La germinación es esto, cuando nace la planta, crece, ¿cierto? Acá va a ocurrir la reproducción gracias a este tema que es la polinización, que la abejita, ¿cierto? Lleva el polen, hace que entre por el pistilo y después se produce los frutos, que es cuando un perrito, una perrita, ¿cierto? Está embarazada, está preñada, ¿cierto? Y este queda guatona, ¿cierto? En el caso de la planta sería el fruto. Y de ahí salen las pepas, que son las semillas que llegan al suelo y de ahí nace, germina una planta. Muy bien. Eso habíamos visto, ¿cierto? Acá vemos de nuevo, ¿cierto? La abejita, que es un agente polinizador, y en su patita, que está tomando el néctar de la planta, se le queda adherido en las patitas el polen y produce que ese polen también caiga al pistilo. Y eso se llama la polinización, que es la etapa para lograr la fecundación. Muy bien, ¿ya?
Bueno, se había dejado estas preguntas que algunos ya me lo mandaron a mi WhatsApp y los felicito por ello. Y vamos a profundizar hoy día un poco más en este tema, justamente cuando ya la planta, por decirlo entre comillas, se embaraza, pues la planta ya es fecundada, la flor es fecundada, ¿cierto? Vimos la primera etapa. Acá está el pistilo, está la abejita en la etapa de la polinización y logra las patitas, va a hacer que caiga del estambre, donde está el polen, que es lo que parece como antena, entre el pistilo, ¿cierto? Donde está el ovario, ¿cierto? Que está ahí los óvulos. Y durante la polinización, el polen ingresa a dónde? Hasta el pistilo, hasta alcanzar el ovario, donde se une al óvulo mediante un proceso llamado fecundación. ¿Cierto? Que la palabra correcta se fecundó. ¿Qué pasa con esta flor? Que es lo que acabamos de decir. Pues esta flor, al estar fecundada, comienza a engordar, ¿cierto? Disculpe que use palabras metafóricas, porque ¿cómo decir algo? O sea, una planta no engorda, esto es algo propio de los humanos, pero, o de los animales en general. Pero sin embargo, es una forma de poder decir lo que pasa. Comienza a engrosarse, ¿cierto? Como lo vemos acá en la imagen. A partir de la fecundación se inicia la formación de la semilla, ¿cierto? Que nosotros lo conocemos como las pepas, algo así, son las semillas. Una vez que se han formado las semillas, las paredes del ovario comienzan a engrosarse y crecer, como vemos acá, que es la palabra técnica. Yo decía como engordar. ¿Hasta qué pasa esto? Aparece el fruto. Así se forma el fruto a partir justamente de que de las semillas y que contiene en su interior, perdón, a partir justamente del ovario, ¿cierto? Que crece, se va engrosando las paredes, todo, y en su interior están las semillas, ¿cierto? Y esto es justamente lo que era esta flor en la parte de acá, que el pistilo, esto es el pistilo comienza a engrosar y se transforma este pistilo en un fruto, que vemos acá, en un fruto como esta es la manzana, perdón, y en medio, dentro, las famosas semillas, que uno cuando come, está la semilla, pero si esta manzana cae al suelo, se desarma, ¿cierto? Se descompone, caen las semillas y las semillas entran a la tierra, si esta tierra es fértil, rica en minerales y agua, va a entrar a la tierra y de ahí, como vimos en esta imagen de acá, va a entrar a la tierra y si están los componentes, el medio, ¿cierto? El nido ecológico necesario para que nazca un ser nuevo, nacerá una nueva planta y eso le vamos a llamar germinación. Y eso también lo vamos a ver hoy día, la germinación de la semilla. Porque ¿qué es lo que germina? Es la semilla, esa pepita que ustedes dicen por ahí. Cuando los frutos que se han formado maduran, pueden caer al suelo, liberando las semillas que están en su interior. ¿Cuáles son las principales partes de la semilla? Para que ustedes igual lo sepan. Está la testa, que es esta cosa acá. Es la cubierta de la semilla. ¿Ya? No es que se lo aprendan, pero para que tengan como conocimiento. Tenemos también la parte verde que vemos acá, por ejemplo, en esta semilla. Las sustancias de reserva son necesarios para el desarrollo y crecimiento del embrión. ¿Ya? Y acá, en la parte de acá, que esto es como una de una haba, parece, ¿cierto? Esta parte es el embrión. Este es el estado inicial de desarrollo de la planta a partir del cual esta se está originando o se va a originar. De hecho, de acá iba a nacer la nueva planta. ¿Ya? Esto es como si fuera su vientre, ¿cierto? Y acá, de aquí va a salir la planta. Este es el embrión, esto de aquí. Y ahí va a nacer. Y eso es lo interesante de cómo nace una nueva planta. Ese nacimiento se le llama la germinación, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si las condiciones ambientales son óptimas, lo que yo le decía, una buena tierra, buenos minerales, agua, ¿cierto? Todo eso. Si todo eso es óptimo, si todo está bueno, la semilla que cae al suelo dará origen a una nueva planta. En este proceso, las semillas absorben agua y su testa, acuérdense la parte externa, empieza a abrirse, ¿ya? Luego, porque acá está número uno, ¿cierto?
Luego una pequeña parte de la raíz de la planta sale al exterior, como vamos a ir viendo acá que se está saliendo, ¿cierto? Eh, al salir al exterior entonces se va a producir lo que se llama la germinación, que es como el nacimiento, va saliendo de su cascarón como si fuera un huevo, va saliendo así como vemos acá, y aquí ya va saliendo esa parte de la semilla, se va poniendo para acá. A eso le llamo germinación, como cuando rompe el cascarón del huevo, algo así, pero acá en este caso día de la testa, comienza a salir eh, la raíz, muy bien. Posteriormente brota el tallo, ¿cierto? Que ya sería esta parte más grueso, porque acá sería la raíz, acá sería ya el tallo más grueso. Y número 4, y las hojas, ya en la número 4 ya está teniendo hojas, ¿cierto? Acá, perdón, número 4, porque esto sería el tallo. Número 4 ya salieron las hojas. Y la planta comienza a crecer y a sus raíces hasta dar origen a una planta adulta con flores, que sería la acá. Number 5 o número 5. Cuando el ambiente no es favorable en algunas semillas, puede mantenerse dormida o inactiva incluso por años. ¿Ya? Y hay lugares donde hay plantas que, si la tierra no es favorable, ahí se quedan ahí y pueden aguantar hasta todo el tiempo, hasta que haya humedad, hasta que haya agua, hasta que haya minerales y crecer de nuevo. O sea, eso, hay plantas que son muy duraderas para poder lograr la germinación. Pero esto sería el nacimiento de una planta, que es lo que nosotros conocemos como la germinación, como tal. Muy bien, esto es. Ahora, la idea es que puedan hacer experimentos. Ya el Francisco lo hizo la otra vez y por eso lo felicité porque fue un espectacular trabajo. Ojalá que lo haga en este caso con este experimento, que es el siguiente experimento para poder ver. Organizar en grupo, dice acá. O sea, eso lo puedo hacer en grupo, pero yo sé que no lo puedo exigir porque por esto de la pandemia, ¿cierto? O sea, algunos depende si son vecinos lo pueden hacer, pero bueno, si lo quieren lo hacen, pero no lo puedo exigir. ¿Ya? Normalmente se hace en grupo que es más fácil, se gasta menos, pero se puede hacer individual, ¿ya? Eh, Consigan los materiales para realizar el procedimiento descrito. ¿Cuáles son los materiales? Esto es como un texto instructivo, te hay instrucciones que hacer para hacer el experimento. 6 semillas de poroto, algodón, 2 vasos de plástico, plumón marcador, obviamente porque si es un plumón de pizarra se puede borrar, tiene que ser plumón marcador, y una botella con agua. Muy bien. Precaución, siga las indicaciones de su profesor, o sea, de mí, para eliminar los desechos de esta actividad y para cuidar las plantas, que es lo más importante, hay que cuidar las plantas. Entonces, antes de llevarlo a cabo, léanlo y plantéense una meta grupal. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué les gustaría alcanzar a trabajar en equipo? También hagan un listado de las dificultades que podrían enfrentar durante la actividad y planteen posibles soluciones. Esto porque estamos viendo desde un punto de vista de método científico, ¿cierto? Y hacemos algo así como un FODA, de fortaleza, debilidades. Muy bien. Entonces, bueno, más allá de eso, ¿cómo hay que hacerlo? Paso uno, rotulen, es decir, escriban los vasos con la letra A y B. O sea, vamos a tener 2 vasos, por eso pedíamos 2 vasos de plástico. Acá vamos a escribir A, que eso se llama rotular, A, y acá B. Y depositen un trozo de algodón del mismo tamaño en cada uno, ¿ya? Para aquí y para acá. Uy, perdón. Coloquen 3 semillas de poroto dentro de cada vaso, por eso eran 6. 3 acá y 3 acá. Hasta el momento todo está igual, ¿cierto? El A y el B están igual, los vasos están iguales. Tienen la misma cantidad de algodón y tienen la misma cantidad de porotos, 3 y 3. Ahora, acá está la diferencia. Humedezcan el algodón del vaso 4. O sea, el vaso, el vaso A, perdón, el vaso A. Luego dejen ambos vasos en el lugar soleado, porque obviamente sabemos que para que pueda generarse el nacimiento y después la fotosíntesis, obviamente se necesita un lugar donde haya luz, y eso ya lo hemos explicado, ¿cierto? Entonces, por tanto, por ejemplo, cerca de una ventana, preocúpese de mantener húmedo solamente el algodón del vaso A. O sea, la idea es que solamente tenga humedad, es decir, agua en el algodón que está en el A y no en el B. Observe la semilla diariamente durante 2 semanas. Ya este experimento va a durar 2 semanas. Y registren sus observaciones cada 2 días en un cuadro como el siguiente. O sea, ustedes en el cuaderno pueden escribir esto. Y ustedes al final lo que van a tener que mostrar como evidencia, aparte de la foto de la planta, que van a hacer, que va a germinar, para decirlo con propiedad, que va a germinar, es esto, ¿cierto? Día 2 día 4 día 6 día 8 día 10 día 12 porque tienen que ser 2 semanas, como tal. Eh,
y van a poner el vaso 4 que ven, que observan, y vaso B, vaso 4, dale con vaso 4, vaso A que ven y vaso B que ven, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá tenemos que demostrar que la única diferencia entre el vaso A y el vaso B, ¿qué es? Ambos tienen la misma cantidad de semillas, ambos tienen algodón, ambos fueron rotulados A y B, para poder distinguir, para no confundirme. La diferencia es que uno tiene, se le echó un poco de la botella de agua, se le echó agua, ¿cierto? A uno y al otro no. Esa es la única diferencia, ¿cierto? Que al A se le echó y al B no se le echó. ¿En qué vaso germinaron? Y la pregunta va a ser, que usted tiene que responder en su cuaderno, es, ¿en qué vaso, o vasos, dependiendo, germinaron las semillas de poroto? ¿Ya? Según los resultados obtenidos, ¿cómo influye el agua en la germinación de la semilla del poroto? Porque la investigación es saber, si tengo luz, por lograr fotosíntesis, y tengo un medio, que es el algodón, para que ahí nazca el poroto, ¿por qué en uno sí nació y en cuál será? ¿En el A o el B? O sea, el que tuvo humedad, que tuvo agua, ¿germinará mejor o germinará y el otro no germinará? Hay que ver esa pregunta, ¿ya? Entonces, para ver si es que el agua es importante, que está marcado acá por la humedad, es importante o no para la germinación. Comunique oralmente los resultados de esta actividad y no puede ser por escrito ya que no estamos directamente en clase, ¿ya? Ese es el experimento, ver si es que el agua sirve o no sirve, con un grupo control y un grupo experimental. En otras palabras, un vaso con semillas y con algodón tendrá humedad y el otro no tendrá, para que sea la única diferencia en comparar. ¿Cuál de los dos va a germinar? ¿Van a hacer una nueva planta? Es la pregunta que me tienen que responder en su experimento. Y espero ver la foto y sus observaciones. Ya, esto sería la clase y ese sería el experimento. Por lo tanto, esa sería la tarea que va a durar 2 semanas. A partir de ahora en adelante. Ojalá que lo puedan hacer. ¿Ya? Gracias. Cualquier consulta ya saben que lo pueden hacer a mi WhatsApp personal 9760-29784 o a mi correo electrónico lmsagarcia@gmail.com o a mi correo también institucional que existe que es luis.mesa arroba egmistral.cl también, ese puede ser también. Ya. Que estén bien, cuídense mucho y hasta la próxima clase.